Hoy tenemos con nosotros, tenemos la suerte de contar con con José Luis Montoya Posada. Él es director de la empresa New Wave Energy. Es una empresa joven, es una empresa que ha montado pues relativamente hace poco tiempo. Entonces, vamos a tener la oportunidad de que nos cuente un poco sobre el sistema que ha desarrollado y también que nos cuente un poco cuáles son los retos y los problemas y también oportunidades, ¿por qué no?, que se está encontrando en este difícil mundo del emprendimiento y que tiene mucho que ver con este tipo de energías que trata nuestra red. José Luis él es ingeniero mecánico por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en Colombia. Eh, Ha participado en grupos de investigación en temáticas de nuevos materiales, en automática, en diseño y dinámica, a veces cardiovascular, que podría ser un tema un poco diferente a lo que estamos viendo, pero muchas veces los que trabajamos en tecnología sabemos que desarrollando tecnología en unos campos luego es muy fácil aplicarla en otros, aunque sean muy distintos. Así es. Tiene 12 años de experiencia empresarial en el sector de los nuevos materiales compuestos, 4 años de experiencia como desarrollador de tecnologías en energía ondimotriz, solar flotante, biomasa y cinética. Y actualmente es también gerente de ventas para Hispanoamérica de AE Solar. Bueno, no sé si quieres tú añadir alguna cosa más, José Luis. Por supuesto, bienvenido. Gracias por aceptar contarnos sobre este sistema y que podamos tener contigo luego un debate sobre esta temática. Y sin más, te paso la palabra y para ti el tiempo. Bueno, Marcos, no, agradecido por este espacio, por la introducción, demasiado importante para mí poder contar con el contacto de todos ustedes en la red. Te pregunto, ¿el sonido lo escuchan bien? ¿Nada que ajustar? Perfecto. Gracias, Marcos, por esa confirmación. Y bueno, no, Marcos, no, esa introducción, nada que abordar, nada que sea, digamos, como del tema. Entonces, por ahora está muy bien. Vamos a empezar. Voy a ir avanzando entonces con la presentación y si quieren, bueno, no sé si más bien al final tal vez alguna pregunta o si creen que es muy necesario, lo cortamos. Total flexibilidad para esto. Bueno, entonces, como lo decía Marcos, NeoWave, sí, es una empresa pequeña, una empresa naciente que ha entrado en el tema de la energía undimotriz y que pues por medio de un dispositivo planea dar soluciones en este mercado. Entonces, vamos a hablar en esta presentación básicamente de aspectos técnicos y un poco de aspectos financieros. Sabemos que si quisiéramos ahondar, nos llevaría muchos días de hablar de esta información, pero al menos tener una introducción a lo que es el concepto de New Wave Energy. Bueno, voy a pasar. Ahora sí. Bueno, esta introducción ya muy bien la hizo Marcos. Entonces, a modo de introducción, podemos hablar, y esto es sabido por todos, la población mundial ha incrementado su demanda de energía, especialmente de energía eléctrica, pero para generar esa energía eléctrica aún se depende de combustibles fósiles, sobre todo en algunos lugares del planeta. Hay lugares aislados donde tal vez una línea de transmisión es difícil de llegar. Básicamente sabemos que las olas tienen un muy buen potencial teórico, estamos hablando de casi 29.000 teravatios hora por año, pero si nos vamos a la práctica, porque sabemos muchos de estos dispositivos a mitad del océano o en lugares muy alejados es difícil, prácticamente imposible de instalar, entonces podemos llegar a hablar de unos 2.900 teravatios hora por año si nos ubicamos cerca de las costas. Igual, esto ya empieza a ser un gran potencial e interesante para poder aplicar. Básicamente, New Wave plantea fundamentarse y basarse en los principios de balance para el desarrollo de cualquier energía renovable. Estamos hablando de una tecnología flexible, asequible, eficiente hasta donde sea posible, también de un recurso, es decir, de un lugar donde se encuentre esa energía limpia. No sirve de nada tener una máquina eficiente y compleja si en el lugar no está ese tipo de variables
Y finalmente, y muy importante, el tema financiero, porque cuando hablamos de aportarle tecnología a la sociedad o crear nuevas soluciones, si finalmente no son asequibles para las poblaciones, pues al final el intento se queda casi como en lo teórico, y pues la idea es llevarlo a la práctica. De todas estas, NeoWay plantea tener presencia en ellas, aprovecharlas todas tres y obviamente dar una solución práctica. Bueno, entonces, básicamente el problema técnico que se da hoy en día y es que algunos generadores electromagnéticos, sea de principio giratorio o lineal, necesitan alta velocidad para crear esa electricidad. Entonces, es ahí donde se despierta un primer dilema y es cómo incremento la velocidad de las olas cuando tienen un movimiento relativamente lento. Entonces, es ahí donde se da un primer dilema. En otros casos, tal vez cuando se dan mecanismos con muchos piñones, cremalleras, levas, poleas, cadenas, bandas o incluso aceites de transmisión, pasa y es que hay más probabilidad de falla o una probabilidad de contaminación si hay una fuga. Entonces, ahí también a veces, cuando el dispositivo está en ultramar, alejado, ir a hacer mantenimiento o hacer un cambio de partes es totalmente impráctico y esto incrementa los costos. Luego, por otros lados, si es que algunas tecnologías de energía undimotriz se están planteando, pero generalizando desde un punto de vista con una tecnología compleja que necesita procesos de manufactura adicionales o que incluso todavía no están inventados o que no existen en algunos lugares alejados o en países en vías de desarrollo. Entonces, esto también complica la implementación de la tecnología y también eleva mucho los costos. Y en otros casos, tal vez el tema logístico. Estamos hablando de llevar un dispositivo de un lado a otro, sobre todo en zonas alejadas y demás, cuando es un dispositivo con una geometría compleja, digamos, rígida, esto puede imposibilitar ese aspecto y afectar un poco esa logística. Como decimos, puede llegar a imposibilitar el despliegue de la tecnología. Entonces, básicamente ahora, luego de esta introducción y esta exposición de los desafíos, hablemos de NeoWave. NeoWave básicamente está inspirado en la dinámica de la respiración, o sea, en el tomar un flujo y expulsar un flujo. Básicamente es esto de lo que vamos a hablar ahora. NeoWave es un dispositivo tipo point absorber que está anclado al lecho marino y es así como genera su desempeño, prácticamente como una boya de gran calado, obviamente. Y es algo importante poder decir que se basa en componentes básicos, estándares, que ya están en el mercado, que están incluso industrializados y que esto facilita el acceso o la escalabilidad del dispositivo. También, y es que algunas piezas que tal vez no son comerciales, y más faltaba que no estuvieran acá, tienen la ventaja de que no necesitan un proceso de fabricación complejo o inexistente para fabricarlas. Básicamente podemos partir de torneado, fresado, adhesiones, maquinados en general, que pueden estar disponibles en muchos lugares alejados. Otra cosa, y es que de todas esas partes dinámicas, partes estándar y partes tal vez especiales, son pocas. Y es que el dispositivo plantea como una simpleza en su concepto para que finalmente no haya problemas o no, digamos, menor probabilidad de problemas al momento de la implementación del dispositivo. Entonces, estamos intentando anular pillones, cremalleras, levas, poleas, cadenas, bandas, para evitar esa probabilidad de falla. Y como un detalle ya básicamente que es la especialidad del concepto de NeoWave, es que se han diseñado dos subsistemas operados a distancia, que por sus siglas en inglés los llamamos ROS, Remotely Operated Systems, y uno de ellos está diseñado para controlar el dispositivo, sería el ROCS, el Remotely Operated Control System, y uno para mantenimiento. ¿Sí? Entonces, es ahí donde también vemos intentamos solucionar ese desafío de que al estar alejado de la playa y que los costos de un barco, de una cuadrilla de personas pueden elevar el costo de la energía, buscar cómo el No, dispositivo puede para allá. ayudar a implementar mucho mejor este tipo de detalles y que eso facilite las operaciones. Qué pena, Adriana había comentado algo. Adriana, creo que era. Ay, perdón, no, lo siento. Ah, no, tranquila, no te preocupes. Estamos en confianza, por favor. Bueno, continuando también con algunos de los aspectos de NeoWave, estamos hablando de que partimos de un diseño desmontable
para precisamente el cambio de piezas. Cuando alguna pieza esté afectada, cuando alguna pieza tenga algún daño, poder llegar al lugar en un mantenimiento preventivo, no correctivo, y poder cambiar la pieza. Es decir, que las piezas no estén estrictamente fijas entre sí para poder intercambiarlas o desmontarlas. También estamos hablando de un diseño escalable, y es que NeoWave, por su simpleza, permite, digamos, una escala pequeña, por ejemplo, para energizar sensores en el agua, en lugares alejados, o también una gran escala donde podamos estar alimentando de energía a comunidades a partir de ya un parque energético de gran calado. También, por tercer punto, en cuanto al diseño, estamos hablando de un diseño apilable. Básicamente estamos viendo como en la imagen cómo cuatro unidades a escala 1 o 2 pueden caber en un contenedor de 40 pies. Básicamente esto estamos hablando de hasta 35 megavatios hora al mes. Esto es casi, dependiendo de los consumos, 100, 120 familias, y básicamente en una unidad tan estándar como es un contenedor de 40 pies, que es algo totalmente general e internacional. Entonces, ya con algunos datos del diseño como tal actual del dispositivo, estamos pensando más en una escala de 1 a 2, con una potencia instalada de 32 kilovatios. Básicamente el diseño ha mostrado una eficiencia que puede llegar a los 60, al 60%, disponible para factores de capacidad por encima de los 30%, o gracias a su escala también incluso algunos puntos por debajo. Un diámetro de 6 metros en su plataforma superior, un peso de 8 toneladas y un tiempo de vida estimado de hasta 30 años, que esto ahora lo vamos a ver, es muy importante para el tema financiero. Y bueno, aquí es donde viene un poco, que tal vez es como hablar de cómo trabaja NeoWave. Básicamente, NeoWave, como les decía, es el dispositivo que está anclado al fondo marino. Aquí es ya donde se dan cables para su anclaje, para la transmisión de energía y para el envío de datos. Entonces, básicamente, el dispositivo ya en su interior, pues, esto es básicamente un pistón, un sistema de succión y expulsión de agua, y que está conectado directamente al PTO, que está generando la transmisión y la generación, que está haciendo la generación de energía, perdón. Entonces, básicamente estamos viendo cómo el dispositivo, con el movimiento de las olas, succiona agua y expele agua para que se dé la generación de energía, en este caso, por ejemplo, con un generador al interior. Pero también pueden darse, digamos, casos o cambios en el diseño donde podamos implementar que el PTO, el generador de energía, esté subdividido en varios generadores, y esto lo vamos a ver para flexibilizar la opción de generación de energía. Entonces, es básicamente como lo podemos estar pensando el concepto del dispositivo. Nosotros, y esto pues para empezar a validar el principio y el concepto del funcionamiento, creamos un prototipo a escala 1 a 30, básicamente un dispositivo, un prototipo hecho en casa con materiales y procesos locales que no tuvieran mayor complejidad, y esto también de la mano con demostrar la factibilidad de poder instalar y generar el dispositivo sin necesidad de mucha complejidad. Y básicamente también le creamos, como ven en la imagen, un mecanismo, llamémoslo así, como para simular un cambio de altura en el nivel del agua y unas fuerzas laterales que pueden estar presentes en la cotidianidad del dispositivo. Entonces, básicamente, lo que hacíamos era inyectar agua y sacar agua para simular ese cambio de nivel. Como ven, hay una generación implícita en el movimiento del dispositivo, y esto es pues básicamente lo que prueba el concepto de que el dispositivo vaya armónicamente con el nivel del agua en el momento, en el cambio de altura de la ola, y que tanto al ascender como al descender pueda generar energía. O sea, estamos hablando de un movimiento bidireccional, o perdón, de una generación bidireccional que hace pues más eficiente el concepto, y pensando siempre en las finanzas del dispositivo. Ahora, para hablar un poco de esos sistemas operados a distancia, que es, como les decía ahora, básicamente el concepto o la diferenciación como tal del dispositivo, estamos hablando que el sistema de control se diseña para administrar el dispositivo, ¿sí? Para poder controlar el dispositivo frente a las distintas situaciones del medio, y esto es básicamente cambiando la geometría
del generador al interior. Y esto se puede pensar análogamente como el cambio del ángulo o de la sección transversal de un aspa en una turbina eólica, ¿sí? Entonces, la idea es adaptar, que el dispositivo sea flexible a las distintas condiciones para aprovechar mejor esas condiciones y generar más energía, que hayan más kilovatios hora en su desempeño y que esto sea lo que disminuye los costos en la generación. Y también sabemos, son máquinas las que estamos trabajando, esto necesita un mantenimiento. Entonces estamos hablando que ese sistema a distancia de mantenimiento puede proporcionar lubricación en las partes que están, que sí son dinámicas y que están en contacto, y también un cambio de sellos precisamente para poder alargar el tiempo de esa visita al lugar, que podamos tener distintas variables como la lubricación y el cambio de sellos para alargar ese tiempo en el que un barco y una cuadrilla tienen que ir hasta el lugar a hacer mantenimiento, y esto, por ende, bajar los costos como tal de operación. Estos dos subsistemas en estos momentos están bajo patente pendiente, entonces esto también habla un poco de la diferenciación que pueden llegar a tener y del impacto que pueden llegar a tener en el aprovechamiento de estos dispositivos. Ahora, para hablar un poco de ese sistema de control, en un caso como estos, donde tal vez las densidades de energía son bajas, estamos hablando de una alta frecuencia con una baja altura, como lo vimos, pueden dividirse en varios generadores. Ese PTO se puede dividir en varios generadores. Entonces, lo que hacemos aquí es solo activar uno de esos generadores. Los demás están bloqueados, y finalmente también existen unas tuberías bypass, que ahora vamos a hablar un poco más de ellas y para qué sirven, y es de que también allí van a estar selladas esas tuberías de bypass, ¿sí? Entonces esto es más cuando hayan bajas densidades de energía. Luego, cuando tal vez esas densidades de energía puedan ser, digamos, más medianas, otros más generadores se activan para aprovecharlas mejor, los otros se siguen manteniendo bloqueados y aún esas tuberías bypass están selladas, y es para dirigir todo el flujo de agua a los generadores, que es lo que está haciendo la generación como tal de la energía. Y ya cuando estamos hablando de olas mucho más altas, de mucha más densidad de energía, podemos ver que ya todos los generadores están activados, y que ahí ya obtenemos el máximo potencial de generación de energía. Entonces, la idea con esto era que el dispositivo no estuviera limitado a bajas densidades o a altas densidades, porque desaprovecharíamos todo un espectro adicional de energía. La idea es ampliar la cantidad de kilovatios hora generados y que esto afecte positivamente las finanzas. Otra de las ventajas de este diseño, y es que el dispositivo puede estar en modo sobreviviente o modo survivor, por llamarlo así. Aquí lo que hacemos es que esas tuberías de bypass que están paralelas, que son alternas al flujo normal del agua, se activan para que el agua pase por ellas y no por los generadores. Es así como entonces el dispositivo está en movimiento, pero sin generar energía. Y es digamos, un modo o un aspecto que puede llegar a ser importante en modos de mantenimiento o de pronto de alguna alteración del ambiente donde no necesitemos o no podamos tener esa energía en ese momento en generación, pero sin bloquear el dispositivo, que puede llegar a existir aspectos o momentos donde esto sea necesario. Y también sumado a ese subsistema de control, también el dispositivo puede estar en modo tormenta. Y lo que hacemos es que bloqueamos las tuberías de bypass, bloqueamos los generadores y básicamente el agua no fluye. Entonces lo que hacemos es ahí sí bloquear el dispositivo para que en momentos como tormenta u otras etapas de mantenimiento, no sabemos, el dispositivo no genere y no tenga movimiento. Entonces, pueden ser aspectos donde en algunos casos pueda ser importante y necesario establecer este tipo de comportamiento. Y bueno, ahora ya por último, el sistema de mantenimiento. Aquí básicamente lo que hacemos es que en el cuerpo flotante, en el cuerpo dinámico del dispositivo, tenemos un generador eólico pequeño y una batería que pueden llegar a acumular energía para alimentar el sistema interno del pistón, que esto también es un mecanismo especial que es el que permite ese mantenimiento a distancia. Entonces, básicamente también lo que hacemos es que hay un tanque en el cuerpo superior del dispositivo que se llena con un lubricante y que es el que va a permitir esa lubricación, valga la redundancia, del pistón al interior.
Entonces, básicamente en el movimiento o en el accionar normal del dispositivo, como ven, se da agua a presión, ese agua puede subir hasta el tanque y luego entonces ese lubricante incrementa la presión, que puede activarse o no con una válvula aparte, una válvula adicional. Luego entonces ese lubricante baja hasta el pistón, lubricando los sellos y algunas partes que están en contacto o en fricción, permitiendo como tal ese mantenimiento a distancia. Y ya finalmente otro mecanismo que está dentro del pistón puede permitir también el cambio de sellos cuando uno o algunos de estos ya pierdan su capacidad de generar ese sello para el bombeo del agua. Entonces, es así como es, digamos, podemos plantear el concepto del subsistema de mantenimiento. Ya para hablar un poco, para salirnos un poco de lo técnico, pero no siendo menos importante, el diseño y el dispositivo plantean ciertos aspectos del punto de vista ambiental. Estamos hablando de que el dispositivo no utiliza materiales compuestos que sabemos pueden llegar a ser difíciles de procesar luego al final de la vida útil o de reciclar, al menos por ahora. Y entonces hablamos de que son materiales reciclables o reusables al final de la vida útil. También para el caso de New Wave estamos planteando temas de protección costera, de protección coralina y de protección de manglar, que sabemos son muy importantes para el ecosistema de costas y marino en general. Y aquí entonces entramos a hablar de un sistema simbiótico, de una idea simbiótica, tanto para la generación de energía como de integración con el espacio donde está instalada. El uso de biolubricantes es una posibilidad. La simpleza del mecanismo permite que no se necesiten lubricantes especiales, complejos o incluso sintéticos para hacer el mantenimiento del dispositivo. Pueden ser biolubricantes, esto pues la verdad sabemos o aceptamos, es algo que está en proceso de investigación y que pueden llegar incluso a servir de alimento a algunas especies marinas cuando ya el lubricante sale del dispositivo. Hace su trabajo y sale del dispositivo. Y ya finalmente un anclaje, una opción de anclaje por gravedad puede llegar a ser casi o tener un concepto como de nido o albergue para ciertas especies marinas, para que algunos peces o algunos otros habitantes del mar puedan alojarse, puedan criar a sus crías, valga la redundancia, y que también, como les digo, pueda ser simbiótico el accionar del dispositivo con el ambiente. Ya desde el punto de vista social, la idea de pensar en procesos de desalinización es una opción. Estamos hablando de bombeo de agua y de generación de energía para procesos de desalinización. La idea es brindar no solo seguridad energética, sino también seguridad alimentaria por medio de proyectos híbridos que puedan estar de la mano con piscicultura o con acuicultura. ¿Sí? Entonces, el dispositivo permite también adaptación a esos otros proyectos y que básicamente por medio de un diseño simple y de una logística sencilla podamos estar hablando de que las mismas comunidades sean las que puedan llegar a mantener o a controlar o incluso a operar como tal el dispositivo. Entonces, son algunos de los aspectos que también un diseño más sencillo, más asequible o más comercial permitan integrarse con la comunidad donde van a estar instalados. Ahora ya para hablar un poco del tema financiero, y esto ya viene siendo pues como la última sección de la presentación, estamos hablando y partiendo de una fórmula del costo de la energía, del levelized cost of energy, que es muy común al momento de analizar proyectos de energía renovable. Estamos partiendo de esta fórmula, que es la que plantea, digamos, una versión corta, una versión contraída, que incluso el Laboratorio de Energía Renovable de Estados Unidos plantea ya en algunas de sus publicaciones y que básicamente está compuesta por una tasa de financiación y esto básicamente es el costo del dinero con el cual se obtiene o se implementa el diseño, sea que la empresa que lo compra tenga el dinero o que se lo tenga que prestar un banco, hay un costo del dinero que debe estar explícito en la fórmula. Luego también hay un capital inicial, que es el costo del dispositivo y de la instalación del dispositivo. También se habla de un costo nivelado de reemplazo y la idea es que con la generación de energía el mismo dispositivo se pague a sí mismo al final de su vida útil, porque o si no, entonces
Al final, la misma comunidad o el cliente debería hacer otro esfuerzo financiero para pagarlo. Entonces, creemos hay que considerar ese tipo de componentes. También unos costos de operación y mantenimiento que pueden llegar a disminuir gracias a esos subsistemas a distancia de control y de mantenimiento, y todo esto generalizado obviamente en la producción anual de energía o en la producción neta de energía, que es pues la que finalmente va a mostrar un beneficio o no de ese costo de la energía. Entonces, si tenemos en cuenta esa fórmula y teniendo en cuenta variables que son demasiadas y pueden cambiar a lo largo del tiempo dependiendo del momento o de la ubicación geográfica donde está el dispositivo, pero pues haciendo un ejercicio general en el cual tenemos en cuenta que la venta del dispositivo o la implementación del dispositivo pueda tener un margen de ganancia, digamos, de un 20%, es algo normal en muchos mercados, y teniendo como referencia un costo de la energía de $205 por megavatio, que sabemos en algunos lugares es más barato o en algunos más alto, pero a modo de comparativo podemos estar hablando que el dispositivo puede llegar digamos, con el dispositivo se puede llegar a obtener energía o megavatios a $94, y que prácticamente estamos hablando de un retorno de la inversión del 15%, que esto, créanme, es un número bueno. Muchos proyectos en general de otros tipos de mercados o de energía normalmente se evalúan entre el 8 y 10%. Aquí podemos estar hablando de un 15% y digamos, un punto de equilibrio a 6 años, mucho menor a los 30 años de vida de los cuales está estimado el dispositivo. Ya, por ejemplo, en otros casos, cuando uno puede llevar el dispositivo a una escala 1 a 1, que es obviamente algo que tenemos planteado en el corto tiempo, podemos estar hablando ya de retornos de la inversión del 20%, mucho mejor, y ya puntos de equilibrio de 5 años, mucho más anticipados, y todo esto beneficia las finanzas de la comunidad o de quien adquiere el dispositivo. Como les decía al principio, el tema financiero es muy importante para que luego estos desarrollos se puedan implementar, para que sean asequibles a la comunidad. Pero también, digamos, hay una ventaja, y es que aprovechando la flexibilidad, la escalabilidad, todos los otros detalles del dispositivo, también existen reducciones potenciales al costo de ese megavatio hora. Y es que si partimos de esos $94 el megavatio y empezamos a pensar, por ejemplo, en una escala mayor o en una tasa de financiación más baja, cuando tal vez el medio tenga más confianza de este tipo de dispositivos, o por ejemplo un alto factor de capacidad en un lugar donde se aproveche mejor el dispositivo, menores costos de operación y mantenimiento, cuando por ejemplo un parque energético undimotriz más grande se pueda operar con menos personas gracias a la habilidad o la experiencia, cuando tal vez el dispositivo con el tiempo tenga una mejor eficiencia, o se puedan incluso dar conexiones con sistemas híbridos junto con solar o con eólica, cuando tal vez el proyecto pueda tener barcos o fabricación de tuberías propias. Obviamente esto ya es una idea mucho más amplia, pero ahí también se empiezan a bajar los costos. Y finalmente podemos llegar a pensar megavatios de $25, que vuelvo y les comento, depende mucho del lugar, del momento, de las condiciones sociales, económicas y demás, pero puede llegarse a pensar en ciertas condiciones, niveles como estos de costo de la energía. Entonces, ya para concluir un poco, no, un poco no, ya para concluir, vamos a estar hablando de que gracias a ese prototipo funcional pudimos validar la prueba de concepto y obtener un TRL3. Es algo bajo, es algo que todavía debemos mejorar con otro tipo de pruebas, pero al menos ya hay unas bases para continuar el proceso. La simplicidad del dispositivo muestra que efectivamente se necesita menos inversión inicial, mejorando los costos financieros, y algo muy importante, incrementando la confianza en el dispositivo. Porque sabemos, cuando hablamos con inversionistas o con distintas entidades, cuando un dispositivo es de muy alto costo, sobre todo de pronto en Latinoamérica u otras ubicaciones, esto puede llegar a complicar mucho el avance del proyecto. Entonces, la idea, cuando podemos entregar soluciones, pero a menor costo, esto incrementa la confianza y mayor probabilidad de acceder a clientes finales o a inversionistas.
Finalmente, también estamos viendo varias variables potenciales para disminuir el costo de la energía. Incluso también esa simpleza puede ayudar a que este tipo de tecnologías no solo sea viable en países desarrollados, sino también en países en vías de desarrollo, gracias a la facilidad de los procesos de manufactura. NeoWave, como ven, obviamente, y como lo veíamos desde el principio, está en una etapa inicial, está creciendo, está empezando más bien, y tenemos que ser honestos, a NeoWave le faltan algunos aspectos de simulaciones computacionales, por ejemplo, pruebas en banco, pruebas en tanque de olas y sobre todo también pruebas ya en el medio como tal, previo obviamente a etapas comerciales. Básicamente, y también estamos hablando de que la empresa o el proyecto, digamos, en este momento estamos solos, pero que básicamente estamos buscando otros aliados que puedan llegar a sumarse al proyecto y con miras a poder avanzar en esas pruebas que hacen falta y llegar al objetivo de una etapa comercial. Y bueno, ya para terminar, no está de más darle los agradecimientos a distintas instituciones que nos han apoyado y que han acompañado mucho el proceso de NeoWave. NeoWave ha recibido fondos de la Unión Europea para evaluaciones tecnológicas por parte de instituciones británicas como Catapult. Hemos recibido apoyo del gobierno de Colombia, específicamente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y también un apoyo muy grande de la Universidad Nacional de Colombia y el Grupo de Investigación Oceánicos, que nos han ampliado mucho más esos aspectos en la teoría o en la ciencia de las olas y también en el trabajo con comunidades y a nivel ambiental. Y obviamente darle las gracias a CITED y a REMAR por este espacio de divulgación donde podemos hablar del dispositivo, donde podemos interactuar con experiencias y poder también retroalimentarnos y mejorar. Entonces, básicamente esa era la presentación. Nuevamente agradecerles por este espacio. Yo sé que a veces puedo extenderme un poco más con algunos detalles, pero precisamente es por no obviar algún detalle importante. Nuevamente agradecerles y quedo atento entonces a poder debatir o poder hablar un poco más de la presentación y de preguntas que puedan tener. Pues muchas gracias, José, por esta estupenda presentación y sobre todo por este proyecto tan intenso, tan interesante y con tantas posibilidades, yo creo. Así que nada, yo creo que ahora viene la parte interesante de este seminario también, que es la participación de todos nuestros amigos de la red, que aprovecho, antes no os he saludado a todos así formalmente, aprovecho para mandaros un abrazo grande a todos y ya tenemos por aquí algunas solicitudes de participación. Alejandro desde Argentina levantó la mano, cuando quieras, Alejandro. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Marcos. Felicitaciones, José, muy buena presentación. Saludos a todos. Bueno, primero pido disculpas que tuve que desconectarme unos minutos y me perdí en la primera parte donde presentaste el equipo. Yo te voy a hacer dos preguntas que si están contestadas en la primera parte que explicaste, no me la contestes, que yo después voy a ver el video, así doy posibilidad de otra pregunta. Tranquilo. Vos habías comentado que lo habían ensayado, habían construido el equipo en escala, pero entendí que todavía no lo probaron en un canal de olas. ¿Puede ser? ¿Es así? Así es, Alejandro. El dispositivo tuvo unas pruebas más de concepto en un, digamos, en un tanque más casero de cambio de nivel, donde tal vez no sea esa dinámica normal de las olas, pero basado en ello es que se hicieron cambios en el diseño del dispositivo, pensando luego en esas pruebas que sí están Claro. pendientes, Alejandro. Sí. Serían como unas pruebas en seco, ¿no? Que uno prueba el movimiento del equipo fuera del agua, digamos, algo por el estilo. ¿Eso, mostraste algo en la presentación de Eh, eso? Sí, o sea, digamos, lo preguntas desde el movimiento del dispositivo adaptándose ya a un movimiento de olas. No, no, por eso me intriga ver el equipo y no sé si eso, si mostraste algunos videos o algunas fotos en la primera parte de la presentación. Pues yo después voy a ver la grabación cuando la suba a Marcos. Pero si quieren nos podemos devolver. Sí, aquí básicamente son, digamos, como unos, o sea, este fue el video como tal, donde te había comentado que es, digamos, como ese concepto del, digamos, como una prueba. Bueno, aquí hay, oh,
El sonido, voy a quitar el sonido. Es Ah, una perfecto. prueba como tal, sí, del funcionamiento del prototipo en agua, pero solamente con cambios de nivel y tal vez algunas fuerzas laterales. Ahí se tiene en cuenta el tema de anclaje, anclajes no solamente al centro, sino también diagonales, donde puedan darse una estabilidad mejor del dispositivo en aspectos laterales, pensando ya en una aplicación de canal de olas. Mira que en este caso, por ejemplo, ese cuerpo superior está, digamos, muy estático y fue ahí donde ya entonces el concepto se cambió a algo un poco más versátil, un poco más flexible, donde la adaptación, siempre pensando en la adaptación, fuera mejor. Obviamente es el concepto actual y pues las pruebas darán algún otro cambio, pero ese es básicamente el concepto que se quiere dar. Perfecto, perfecto. Y lo último, ya no le doy posibilidad ahí a Emérita. Esto trabajaba, por lo que veo, con un pistón que Uh -huh. envía el agua, trabajaba con agua, ¿no? O con aceite. Trabaja con agua, con el mismo Con agua agua. de mar, el sistema succiona y empuja luego el agua y es el agua el que hace la generación. Perfecto, perfecto. Bueno, José, felicitaciones. Muy bueno. Bueno, y ojalá que lo puedan probar lo más pronto posible en un canal de olas. Gracias. Gracias a ti, Alejo. Gracias, Alejandro. Pues vamos con Emérita, profesora. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Para América Hola, Latina, pues Emerita. buenas tardes para los colegas de España. José, muchas gracias, muy buena presentación y mis preguntas van más al prototipo. Yo hago más prototipos para enseñanza. Me gustó mucho Sí, ese prototipo que pusiste desde la figura, en la imagen, disculpa. ¿Qué dimensiones tiene ese prototipo? No para copiar y pegar, pero ¿qué tranquila. dimensiones tendrá ese prototipo? Sí, mira, Más o menos. el diámetro de ese Ujú. cuerpo superior blanco tiene 45 centímetros, el espesor más o menos 4 centímetros y medio, y ya el cuerpo inferior tiene una altura, creo que es de aproximadamente 38 centímetros aproximadamente, pero esto básicamente son volúmenes que son los Ya. necesarios para que luego la dinámica interna de todo el mecanismo permita ser, digámoslo así, sincrónico con el movimiento del agua. Entonces, ahí es donde parte también muy buena parte del análisis y del dimensionamiento, y es que se adapte a esa condición finalmente de olas. Entonces, Ya. básicamente eso fue lo que se concibió. Entiendo. Y la subida es con una bomba, ¿no? Es decir, le pones Exactamente. ya. Y la bajada, ¿cómo lo haces del... Claro, básicamente lo que jugamos es que el volumen del cuerpo superior es el que crea la fuerza flotable para subir con el agua y que la bajada sea por el propio peso del dispositivo. Entonces ahí jugamos con fuerzas flotantes y fuerzas gravitacionales para que suba y baje. Ah, está genial para llevarlo así a los prototipos para enseñanza. Bueno, en relación Claro, al resto, pues la Facultad de Ingeniería Mecánica de la SPOL tiene un canal, si te interesa. por Entonces, supuesto. puedes hacer las pruebas que corresponde. Y por otra parte, pues si necesitas ayuda en la parte de ingeniería mecánica, nosotros ya entramos a la fase de que los estudiantes se postulen para sus tesis. Tesis pues son 4 o 5 meses y ellos pueden ayudarte en la parte de ingeniería mecánica, simulaciones o lo que, es decir, en la parte online no hay ningún problema, todo el mundo pues ya está adaptado. Entonces sí, te dejo esta oportunidad si en caso necesitas pues a la Facultad de Ingeniería Mecánica para que te pueda ayudar. También tenemos mecatrónicos, electrónicos y automatización, es decir, varias carreras. Buenísimo, Emerita, te agradezco mucho por esa opción y seguramente posterior a este espacio, seguro podemos conversar un poco y claro que nos interesaría. Muchísimas gracias por eso. Chao, gracias a todos. Muy Gracias. bien, gracias, Emerita. Roberto, teníamos Muy primero bien, a bueno, Roberto y fe- luego. excelente. Felicitaciones, José. Y te quería consultar por la parte de financiamiento. Ahí comentaste financiamientos de la universidad y por fuera de la universidad, ¿conseguiste ya financiamiento y cómo lo lograste? Bueno, el agradecimiento a la Universidad Nacional es, digamos, como por su apoyo en el conocimiento, en la experiencia, sobre todo. El tema financiero con el cual ha avanzado el proyecto básicamente es con recursos propios y también en el exterior una pequeña, ¿cómo es que se llama? Un grant, ¿cómo es que se traduce? Como sí, un apoyo como tal del gobierno de la Comunidad Europea Una beca. para una evaluación. ¿Cómo lo diste, Marcos? Una beca, no, sería una
especie de beca, digámoslo así. vamos Sí, sí, una beca pequeña que fue para financiar una evaluación tecnológica por parte de Catapult, que es una institución británica. Básicamente el apoyo fue en eso, en hacer una evaluación tecnológica que sea un tercero y no nosotros quienes hablemos de los detalles positivos y por mejorar del dispositivo y pues obviamente empezar a generar confianza, que es lo más importante para el proyecto en este momento. Mostrar que hay una viabilidad, mostrar que hay un potencial y obviamente ir creciendo las capacidades. Esas han sido pues hasta ahora los ingresos de dinero que ha tenido el proyecto, Roberto. Excelente. ¿Y qué te solicitaron para poderte apoyar en esta prueba? Claro, de parte del gobierno de la Unión Europea esto fue en el marco bueno, primero de una subregión europea que es como la Interreg North-West, es como más la parte de Bélgica, Gran Bretaña, parte de Francia y demás, y fue un proyecto que ellos tenían en su momento que era el proyecto OPIN, que es como más como un network para temas oceánicos. Entonces, bueno, me acerqué a la institución, empecé a hablarles del proyecto y finalmente ellos vieron, bueno, había tal vez en ese momento de suerte, había una flexibilidad tal vez para personas que no estuvieran en la Unión Europea, pero al momento de sustentarles, ellos piden una información básica y más o menos qué se busca con esa prueba, esa evaluación tecnológica y que obviamente pues también se vea un beneficio para el sector general de energías. Entonces, fue básicamente eso, conocer de qué se trataba, conocer cuáles pudieran ser los impactos y ya pues obtener ese beneficio. Muy bien, pues pasamos ahora a Osvaldo, Osvaldo Saavedra, desde Brasil. Ok. Bueno, felicitaciones, José. Excelente Gracias. presentación y sobre todo por el coraje de enfrentar un proyecto de este tipo, que es lleno Muchas de gracias. sorpresas. A mí, mis preguntas van enfocando más la cuestión del generador, que me parece que todavía debe estar en un aspecto más conceptual, todavía no hay un prototipo, ¿cierto? Me dijiste que serían generadores que uno se dispararía primero cuando la carga es liviana y después entrarían otros cuando la carga fuera mayor y también hay más generación, hay más altura de onda, de ola. Ujú. Eh, Esos generadores están pensando en un mismo eje, en que uno quedaría suelto y se engataría después, ¿cierto? Ujú. Esa es la Ujú. pregunta. Y la segunda pregunta es si, ¿qué tipo de generador están pensando? ¿Sería imán permanente? ¿Cómo están pensando eso? Gracias, Osvaldo, por esa pregunta. Pues mira, el generador que utilizamos incluso para el prototipo funcional tiene el mismo concepto del que fuera para digamos, el dispositivo ya en una escala 1.2 o en una escala 1.1. Son, digamos, aspectos que ya están como tal en el mercado. Para hacer como tal el cambio de uno o más generadores, sí, efectivamente ellos están en el mismo eje como tal. Entonces lo que hacemos ya es un juego, digamos, de activación o desactivación de los distintos generadores a distancia para poder, pues como tal, adaptarse o flexibilizar de acuerdo a bajas o altas densidades de energía. Y básicamente sí, el generador parte de imanes permanentes que están ya con el movimiento y de velocidad excitando esos otros generadores, al generador pues ya como tal, y ahí es donde está la generación de energía. Entonces, básicamente es eso, partimos de elementos que son netamente comerciales y que pueden pues llegar a facilitar mucho el procedimiento. Entonces, esos generadores van a tener que ser conectados a través de conversores, ¿cierto? Pues vamos a tener frecuencia variable ahí. Y Sí, cada claro. generador tiene su conversor. Exactamente, Osvaldo. La idea es que en el dispositivo se dé la generación, tal vez alguna transformación primaria si llega a ser necesario, o tal vez otro de los conceptos que tenemos en mente y es que directamente la generación del dispositivo vaya a un cuerpo central que toma las distintas energías y ahí sea como una especie de transformador o de acumulador y que ese sea el que lleva la energía final a la orilla, en el caso en el que se vaya a utilizar
ya en suelo firme. Pero sí, básicamente, y es tal vez uno de los aspectos en los que debe mejorar el dispositivo, y es eso, de que el mismo dispositivo tenga esa transformación de energía, pues para que luego el envío sea más, sea eficiente y sea posible. Pero eso es lo que plantea también el dispositivo, Osvaldo. No, no, corrígeme si estoy engañado, si no sería posible. Podríamos invertir y hacer que el flujo de agua fuera para arriba, de forma a tratar de colocar el generador arriba y en seco. O habría Ujú. mucha pérdida. Pues la idea Igual y que es de que el generador sí está diseñado para que esté sumergido, para que trabaje directamente con el agua. Tal vez eso pudiera ser una variación en el diseño que sería muy adecuada, pero también pudiera ser un detalle, que es que en ciertas locaciones el tema de vandalismo puede llegar a afectar, y lo hemos visto de casos en otros países, donde si el dispositivo de generación está más asequible, hay personas que tal vez no pudieran, no harían una buena acción y tal vez extraerían el dispositivo. Entonces es en parte también dejarlo oculto para cuidarlo un poco del ambiente, pero puede tenerse en cuenta en sitios donde sí se permita, donde tal vez la seguridad sea mejor y que esto facilite las labores de mantenimiento, claro que sí. Ok, José, muchas gracias y nuevamente felicitaciones por el concepto, la idea. Muchas gracias, Osvaldo, y gracias a ti también por tus preguntas. Muy bien, pues muchas gracias, Osvaldo. Antes de pasar a la siguiente pregunta, que tenemos muchísimas preguntas hoy, es estupendo, dejadme que haga Bueno, una pregunta que nos ha pasado a través del chat César Castelo desde Brasil, como está un poco relacionado con el tema de Osvaldo, porque habla también del sistema de extracción de potencia, aprovecho para comentarla ahora si os parece. Perdona, Gustavo, que era tu turno, pero creo que conviene decirla. Nos decía César, nos preguntaba que si el dispositivo primario acciona una turbina hidrocinética conectada a una máquina eléctrica rotativa y que si es así, si la velocidad permanece constante durante el funcionamiento. Y también añade una pregunta de que si existe algún sistema de acumulación de energía. Ujú, perfecto. Digamos, en cuanto al movimiento de los generadores, sí depende mucho del movimiento. Incluso voy a aprovechar que estoy en esta diapositiva para que si toman detalle del multímetro, cuando el cuerpo se acerca a los puntos extremos, el voltaje baja. Es más en el intermedio del trayecto cuando se da la máxima generación, y ya cuando llega a los puntos extremos básicamente se detiene y solamente queda funcionando es por la inercia del movimiento al interior. Ya un tema como tal de acumulación, en este momento el dispositivo no lo plantea, digamos, si lo hablamos más a modo de baterías, la idea es más bien utilizar el cable umbilical para enviar directamente esa energía a donde va a ser consumida o a un sistema energético como tal. Entonces, creo que esas fueron la 2 y la 3. ¿Cuál era la uno, Marcos? También él preguntaba que si había conectado una turbina hidrocinética Ah, al, sí, perfecto. al Sí, sistema. exacto. No, ajá, una turbina como tal es la que capta como tal el flujo del agua, y si es un diseño especial que integra todos los componentes, tanto la turbina como el generador, los imanes y demás, para efectivamente simplificar y no depender de tantas piezas y de tantas etapas de transformación de energía, pero sí lo tiene en cuenta. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta de Gustavo Guarniz desde Perú. El micro, Gustavo. Sí. Gustavo, tienes Ahí el no, micrófono en no te silencio, por si algo. escuchamos. Ahora Ya, sí, disculpen, tranquilo. activé tan solo la cámara. Muchas gracias, José. Muy interesante tu presentación y el dispositivo que está en desarrollo. Quería Gracias. saber, una primera pregunta sería, ¿ya han podido calcular más o menos una potencia mínima de la cual podrían capturar y cuál sería la amplitud mínima necesaria para poder capturar una potencia aceptable? No Perfecto. pude Sí, asistir en la primera parte.
Tranquilo, Gustavo. Mira, precisamente en la primera parte hablábamos de esta diapositiva y nosotros sí hemos hecho un cálculo como tal de esos aspectos y es que si el dispositivo está en una escala 1 a 2 puede tener una capacidad instalada de 32 kilovatios, que esto pues puede ser muy efectivo para ciertas aplicaciones. Lo otro, ¿cuál fue la última, perdón? No, es una sola, solamente que, es decir, la potencia, pero en relación a la amplitud. Ahorita no muestras la condición de mar a la cual estaría ese dispositivo para capturar esa potencia de 32 kilowatts. Sí, y ya geométricamente el dispositivo estaría pensado para alturas de hasta 3 metros y bueno, las frecuencias tal vez se me van en este momento, pero dimensionalmente es así, hasta 3 metros y por debajo sería esos 32 kilovatios instalados. Ya por ejemplo, para una escala 1 a 1 estamos pensando en casi, pero esto sí está netamente en cálculos y en pruebas, de hasta 300 kilovatios y con alturas de hasta más o menos 5 o 6 metros de altura o por debajo, pero básicamente sí tenemos como tal esos pensados o esas proyecciones, obviamente pues basadas en cálculos nada más hasta ahora. Ok, veo que necesita bastante amplitud para poder Ya para capturar. lugares, Mm, claro, ya para lugares donde tal vez el factor de capacidad sí presente ese tipo de alturas, o si no, aprovechar la opción escalable del dispositivo, pues para que sea más bien a escalas de 1 2 o más pequeñas. Pero sí, ujú. sería, claro, únicamente para esos lugares donde podemos encontrar olas de ese tipo. Claro, ahí tienen, solamente me adelanto, van a tener que hacer un estudio de sobrevivencia de ese dispositivo, porque estamos hablando de una amplitud bastante considerable y el Sí. mar no perdona. Así que Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Gustavo. Sí, la idea Una, como tal por ahora es avanzar a nivel comercial más en esta escala 1 a 2 y que más bien la experiencia sea la que entregue información para esa escala 1 a 1. Estoy de acuerdo contigo. Discúlpame que te interrumpí. sí, antes que me olvide, ¿tienen algún artículo desarrollado que han publicado solamente para conocer un poco más del dispositivo o todavía no se ha divulgado de manera científica el avance de este dispositivo? Sí, Artículo nosotros de científico. Ujú. Bueno, no, a nivel científico, pues tal vez no. Solamente hicimos un resumen que está que fue Técnico. para participar en el PAMEC, en el Pan American Marine Energy Conference, que fue hace poco en Barranquilla, pero fue un resumen de 3 páginas. La verdad, el proyecto está enfocado mucho, mucho en la parte comercial y obviamente, claro, nos acercamos a estos espacios que son científicos, que son de conocimiento como tal, pero esa ha sido más como la proyección. El único resumen ha sido ese, un resumen de 3 páginas, pero sí hay por allá información sobre el dispositivo. Igual en cualquier momento pues podemos conversar como para pues, y contigo y con cualquiera, poder conversar un poco más para ampliar detalles si llega a ser necesario. Sí, claro, interesante. Creo que Mérita ya hizo público bueno, digamos, el personal de estudiantes que podría estar a cargo y hacerlo un poco más elaborado, más científico y sería más interesante. Una última pregunta, con respecto a la corrosión, veo que han considerado la corrosión, porque ya que bueno, el dispositivo creo que vas a utilizar el mismo flujo del agua de mar y Ujú. va a desplazarse en un ducto. Es decir, han, digamos, pensado en esa parte de lo que corresponde a la corrosión, ese tipo de ducto, o lo tienen planeado más adelante, no sé. Sí, en este momento está diseñado. Como ves en estos esquemas, muy buena parte de los materiales que se ven, sobre todo en color negro, son netamente polietilenos de alta densidad, que tienen muy buen comportamiento con el agua de mar, muy buen comportamiento con la luz solar, en el caso pues de que sea la sección que está expuesta. También tienen un detalle muy bueno y es que tienen una muy buena autolubricación, o sea, digamos el dispositivo, una buena maquinabilidad, incluso desde la fabricación tiene superficies que ayudan mucho como tal en expeler en muy buena parte digamos, del material, del flujo en el que está en contacto. Pues, obviamente está inmerso, pero está muy bien adaptado para ello. Y otras
partes que están al interior del dispositivo, aprovechando que son pequeñas y son pocas, ya están pensadas en que sean en acero inoxidable de grado marino o en otro tipo de polímeros como nylon o como teflones, y también otros metales que de pronto participan en la estructura del cuerpo. Por ahora lo tenemos pensado más que aprovechando que no tienen fricción entre sí, que tengan más bien un recubrimiento especial. Y esto pensando en los costos, porque claro, si quisiéramos inoxidable para todo sería pues muy complicado, pero es algo así, es más como está pensado mucho la experiencia de la industria marina, de la industria de barcos y de este tipo de implementaciones, es tomar eso mismo, no inventar lo que ya está inventado, pero básicamente esos son como los tipos de materiales que se están pensando para el diseño. Ok, muchas gracias. Y solamente por terminar, no hacer una pregunta, sino interesante tu sistema que has hecho para simular, digamos, la ola, es decir, una amplitud de ola. Sí, una Yo ya amplitud. había pensado en algo parecido porque estoy en desarrollo de un dispositivo también y algo similar estaba pensando y veo que está funcionando. Mi idea es un poco diferente, pero va por ahí. Se ve interesante como para hacer un inicio a una primera prueba experimental de un dispositivo, ya que no se tiene un canal. El canal Exacto. demanda gasto y una inversión alta a veces. Ok, Así muchas es. gracias. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a ti también. Fenomenal. Pues continuamos y seguimos con José Rodríguez, de José a José. Hola, buenas tardes. Hola, buenos Hola días. José, buenos días. Buenas. Adelante. Sí, mi pregunta está dirigida hacia el tema de patentes o derechos de autor. ¿Cómo se está manejando ese tema? Sí, en estos momentos es el subsistema de control y el subsistema de mantenimiento los que tienen esas patentes pendientes. En este momento pues está en un proceso ya, digamos, de evaluación por parte de la institución que aporta la patente, pues que otorga la patente. Y básicamente fue eso. Se pensó netamente en esos dos subsistemas, ya que pensar en tuberías, en formas de pistones, creímos que era ya un concepto que pudiera ser general, pero fue básicamente el punto del mecanismo de control, el que permite la adaptabilidad de las distintas densidades, el modo de supervivencia, el modo de tormenta y el que también el sistema ya de mantenimiento como tal. Básicamente es hasta ahí donde están llegando los procesos de patente, José. Excelente. Otra pregunta, ¿han tenido contacto con algún astillero o algún taller para comenzar eh, a planificar la fabricación? Hasta ahora no, hasta esa escala grande. Por ahora esa fabricación la podemos hacer casi a nivel de casa, pues o sea, un homemade la fabricación y de la mano con talleres locales. O sea, la verdad, por ahora, obviamente esto depende también de cómo avancemos, hemos visto que tal vez no es necesario utilizar como tal infraestructura ¿cómo decirlo?, de procesos un poco más complejos como los de un astillero, sino que tal vez puede ser con talleres locales con quien se pueda generar la fabricación y luego la apilación del dispositivo como vimos en un contenedor y llevarlo. Porque esto es algo que no les conté, yo vivo en Medellín, que es, pues estamos en Colombia y Medellín es netamente zona de montaña. Aquí no tenemos mar, aquí no tenemos océano, entonces básicamente tendríamos es que fabricarlo a nivel local y apilarlo para llevarlo a puerto. Entonces, es aprovechando la simpleza que hasta ahora no hemos ido hasta ese punto y más bien lo podemos seguir haciendo de forma local. Pero en Excelente, el me futuro gusta, seguramente será eso. excelente, me gusta mucho la filosofía del Lego porque puede ser Ajá. aplicada a otro lugar. eh, Excelente, excelente. Entonces, lo felicito por todo lo que ha avanzado y es un gran progreso. Muchas gracias, José. Bueno, hasta luego. Hasta luego, José, gracias. Y mira, tenemos una última pregunta en el chat. Eh, lo único es que no sé, porque pone arriba Motorola Moto G53 5G, nombre en clave, no sabemos quién es. Pero bueno, nos pregunta si puedes comentar algo sobre la definición de la potencia de generación de 32 kilovatios de este dispositivo y qué parámetros se consideraron.
Bueno, perfecto. Esto básicamente siempre el diseño del dispositivo se haría dependiendo del lugar donde va a ser instalado. Entonces, básicamente para esta escala 1 a 2, lo que hicimos fue, o sea, tener en cuenta qué alturas y qué frecuencias de ola pueden darse en ese lugar específico para que la geometría del dispositivo permita, por fuerzas de flotabilidad y fuerzas gravitacionales, generar flujos de agua con los cuales luego, con conceptos básicos de mecánica de fluidos, ecuaciones de Bernoulli y demás, yo puedo tomar digamos, esas energías del flujo del agua y llevarlas a energías eléctricas ya pues por medio digamos, de factores de conversión y digamos de tener en cuenta eficiencias y demás. Entonces fue básicamente así, cómo tomo esas condiciones de fuerza flotable, de fuerza gravitacional, de diámetros, de velocidades, de alturas, para transmitir todo esto en mecánica de fluidos a temas de energía y que ya luego la energía puede ser, pues yo puedo tener vatios mecánicos, vatios eléctricos, vatios térmicos, no sé, entonces ya es como un juego de idiomas dentro de lo que ya es pues estas conversiones de energía. Entonces, básicamente fue así como es así como se define, por las geometrías del dispositivo que se piensan por el lugar donde va a ser instalado, se obtienen ya flujos y dinámicas que finalmente son energía. Ujú. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que ha sido un debate muy rico, con contribuciones como ves, muchos de nuestros expertos en la red, em, que no solo han visto algunas ideas y algunos detalles interesantes en el sistema, sino que yo creo que también han aportado algunas ideas y conceptos curiosos para mejorarlo. Y en ese sentido, pues bueno, pues incido en algo que también has estado viendo, ¿no? Que en este espacio de Remar, una de las cosas que ofrecemos es justamente un espacio para que puedas buscar aliados y que puedas seguir con este desarrollo. Y en ese sentido, yo te iba a preguntar, eh, tú has puesto por ahí que en tus próximos, los pasos futuros iban por un análisis quizá un poco más detallado, con métodos computacionales, con ensayos en canal de oleaje. Eh, Te quería preguntar cuáles son realmente, no solo los pasos que vas a dar, sino qué necesitarías en concreto o qué pedirías ahora mismo así que tienes pues la audiencia de la gente de Remar de muchos países con capacidades muy diferentes. Y sobre todo también me gustaría que lo enlazaras con algo muy interesante que has dicho y que tiene mucho que ver cuando uno intenta montar un desarrollo innovador y busca inversores, financiación, etcétera, que es poder justificar la confianza, ¿no? Poder asegurar la confianza en el producto. Buscando Sí. el aumento de la confianza en el producto, que muchas veces pasa quizá por tener un demostrador. ¿Qué son, qué es lo que tú pedirías así a los investigadores de la red, donde podrían contribuir contigo, colaborar? Muchas gracias, Marcos, por ese espacio. Pues mira, inicialmente cuando he visto en algunos casos donde tal vez estos conceptos empiezan a validar o intentar demostrar, se empieza mucho es por el tema de simulación computacional. Yo aquí tal vez quise en su momento fue ver temas ya algo físico y por eso fue que se creó este prototipo. Entonces tal vez me brinqué un poco ese tema computacional, pero luego me hicieron caer en la cuenta, José, la computacional no es solamente cómo se mueve el dispositivo, sino cómo interactúa con el medio de oleaje y los cambios de variables que hasta ahora no se han hecho. Entonces es ahí donde yo obviamente caí en la cuenta de ello y yo dije, se necesita un análisis computacional de cómo el dispositivo y una geometría cercana al dispositivo puede interactuar con el oleaje. Con los cambios de ángulo, de altura y demás. Entonces eso nos parece muy importante. Ya luego de ello, donde tal vez se le dé mucha más amplitud a la demostración del dispositivo, del concepto. La idea es que, claro, un canal o un tanque de olas, donde en el cual ya el mecanismo
mecanismo físico, algo como vimos en el prototipo, ya tenga esa interacción con la dinámica real de la ola. O sea, como lo vimos en las pequeñas animaciones que habían en las diapositivas, cómo tal vez el ángulo afecta, el cambio de altura, las fuerzas laterales y demás. Esto es importante para los pasos siguientes del dispositivo. Luego otras etapas pueden llegar a ser cómo evaluar los subsistemas de control y de mantenimiento. Y esto creemos que puede ser en un banco de pruebas. Un banco, digamos, un mecanismo donde se sube y baja con la potencia necesaria para activar y donde se puedan ver esos sistemas de control que están participando en la adaptación y también cómo el tema de mantenimiento que está concentrado en el pistón y demás efectivamente es validado. Y ya con esto sí tener, como decías, esa suficiente confianza como ya pensar en que el dispositivo se lleve a campo, sea en una escala 1 a 10, 1 a 20, 1 a 2, como tal vez está pensado, pero que ya las condiciones reales y del ambiente sean las que finalmente den la validación última. Y bueno, que al final todo esto pues sea previo a una etapa comercial, que es lo que busca el dispositivo y el proyecto. Entonces, creo que hasta ahora esas son como las etapas que vienen. Simulaciones, tanque de olas, banco de pruebas y pruebas en campo. Lo que creemos que son las etapas siguientes. Muy bien, pues yo creo que vamos a dejar aquí aunque la discusión y el debate está muy interesante, pero intentamos que no nos alargue más de una hora estos seminarios. Y yo creo que esto ha sido el primer paso o el punto de entrada bueno, posiblemente muchas colaboraciones. Desde aquí, pues os invito a todos a que sigáis un poco con comunicaciones particulares y me atrevo incluso a adelantar que yo sé que la generación ondimotriz y en concreto este tipo de absorbedores puntuales es una tecnología en la que están trabajando muchas de las personas que están por aquí y algunos otros que no están tan bien. Entonces, quizá en algún momento podemos volver con no sé, alguna jornada, algún espacio un poco específico para debatir sobre estos temas con un poco más de calma, para que se presenten distintas perspectivas y opiniones al respecto, porque yo sé que hay mucho esfuerzo puesto en estos sistemas, entre los que estáis por aquí hoy, y me parece interesante seguir tratando de ello. Así que, bueno, lo primero, José, muchas gracias por tu presentación y por dedicarnos este tiempo hoy aquí. Y luego, pues muchas gracias, como siempre, a todos los demás por vuestra participación en los seminarios. Espero que os haya resultado interesante.